Bienvenidos, espero se encuentren bien. Mi nombre es Humberto Ramírez Estrada. Actualmente curso el tercer ciclo en el Grupo B en la Licenciatura de Medicina Integral y Salud Comunitaria en la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García. A continuación les presentaré el tema de ventilación pulmonar. Para iniciar este tema hablaré un poco sobre la anatomía. Tomaré los puntos como que más importantes. Primero, que el sistema respiratorio o aparato respiratorio está compuesto por múltiples órganos que trabajan juntos para oxigenar el cuerpo mediante el proceso de la respiración. El aparato respiratorio se divide en dos secciones a nivel de las cuerdas vocales, una sección superior y otra inferior. Estas secciones se denominan tractos, ya el tracto respiratorio superior o el tracto respiratorio inferior. Como vemos en la imagen, el tracto respiratorio superior o sistema respiratorio superior incluye lo que son la cabina nasal, que está la fosa nasal, los senos paranasales, la faringe, la laringe. La laringe que se encuentra superior a las cuerdas vocales. Después está el tracto respiratorio o sistema respiratorio inferior. El tracto respiratorio inferior o sistema respiratorio inferior, que incluye la laringe por debajo de las cuerdas vocales, la tráquea y los bronquios, los bronquiolos y los pulmones. Los pulmones. Pues los pulmones son los órganos encargados de la función respiratoria. Tienen aspecto esponjoso y se encuentran en el tórax, protegidos por las costillas, uno de cada lado del corazón. El espacio que los separa es el mediastino. En él se encuentran alojados el corazón, la tráquea, los bronquios y la salida de los grandes vasos. Los alvéolos. Los alvéolos son las unidades terminales. Son las unidades terminales del árbol respiratorio. Los alvéolos pueden describirse como finas bolsas ubicadas en las paredes de los bronquiolos respiratorios, especializados en el intercambio gaseoso. Estos se encuentran en racimos llamados sacos alveolares. La fina pared de un alvéolo es el lugar donde el intercambio gaseoso ocurre, junto con los capilares. Los alvéolos forman la membrana respiratoria, cuyas capas son células escamosas del alvéolo, membrana basal del alvéolo, membrana basal del capilar y el endotelio capilar. ¿Qué funciones tienen? Pues ya que, los alvéolos cuentan con funciones esenciales para la respiración externa. Entre estas están que aumentan el área de superficie para el intercambio gaseoso, facilitan el intercambio de gases entre el aire y la sangre, se exponen durante la inhalación para llenarse de aire rico en oxígeno, se contraen durante la exhalación para vaciar el aire rico en dióxido de carbono intercambiado por el oxígeno con la sangre. Ya para introducirnos al tema de ventilación pulmonar, ¿qué es? Es el proceso mecánico por el cual el gas es transportado desde el aire hasta los alvéolos pulmonares y las vísceras. O también la ventilación pulmonar corresponde a la entrada y salida de aire del organismo que se produce por los movimientos respiratorios que ocurren durante la inspiración y la expiración.
Las funciones principales de la respiración son proporcionar oxígeno a los tejidos y retirar el dióxido de carbono. Contamos con 4 componentes, que es la ventilación pulmonar, que es el tema que estoy dando, que pues ya dijimos que es la entrada y salida de aire, la difusión de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales hacia y desde las células de los tejidos corporales, y la regulación de la ventilación. Como primer subtema tenemos lo que es la mecánica de la ventilación pulmonar, que aquí se hablará más como que los músculos que causan la expansión y contracción pulmonar. Los pulmones se pueden expandir y contraer de dos maneras. Una, mediante el movimiento, el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma para alargar y acortar la cavidad torácica. El 2, mediante la elevación o el descenso de las costillas para aumentar y reducir el diámetro anteroposterior de la cavidad torácica. En esta imagen se muestra el mecanismo mediante el cual los intercostales externos e internos para producir la inspiración y la expiración. A la izquierda, durante la expiración, las costillas están anguladas hacia abajo y los intercostales externos están alargados hacia adelante y hacia abajo. Cuando se contraen, tiran las costillas superiores hacia adelante y en relación a las costillas inferiores y actúan como una palanca sobre las costillas para levantar hacia arriba, y esto se produce de esta manera la inspiración. La respiración tranquila normal se consigue casi totalmente por el movimiento del diafragma. Durante la inspiración, la contracción del diafragma tira hacia abajo las superficies inferiores de los pulmones. Después, durante la aspiración del diafragma, simplemente se relaja y el retroceso elástico de los pulmones, de la pared torácica y de la estructura abdominal comprime los pulmones y expulsa el aire. Sin embargo, durante la respiración forzada, las fuerzas elásticas no son suficientemente potentes para producir la aspiración rápida necesaria, de modo que se consigue una fuerza adicional principalmente mediante la contracción de los músculos abdominales que empujan el contenido abdominal hacia arriba contra la pared inferior del diafragma y comprimiendo de esta manera los pulmones. En el segundo método, los pulmones se elevan. La caja torácica, al elevarse, se expanden los pulmones porque la posición natural de las costillas están inclinadas hacia abajo, como se muestra en el video, lo que permite que el esternón se desplace hacia abajo y hacia atrás, hacia la columna vertebral. Sin embargo, cuando la caja costal se eleva, las costillas se desplazan hacia adelante casi en línea recta, de modo que el esternón también se mueve hacia adelante, alejándose de la columna vertebral y haciendo que el diámetro posterior del tórax sea aproximadamente de un 20% mayor durante la expiración máxima de que durante la inspiración. En esta vamos a hablar sobre los músculos que actúan en la inspiración y expiración. Por tanto, todos los músculos que elevan la caja torácica se clasifican como músculos inspiratorios, y los músculos que hacen descender la caja torácica se clasifican como músculos expiratorios.
Los músculos, bueno, el músculo más importante que eleva la caja torácica son los intercostales externos, aunque otros músculos contribuyen son los esternocleidomastoideos, que elevan el esternón, los serratos, tenemos uno, que elevan muchas de las costillas, y los escalenos, que elevan las dos primeras costillas. Después, los músculos que retiran hacia abajo la caja costal durante la expiración son principalmente los rectos del abdomen. Acá tenemos el recto mayor del abdomen, que tiene el potente efecto de empujar hacia abajo las costillas anteriores, al mismo tiempo con que ellas y otros músculos abdominales también comprimen el contenido de la problema hacia abajo entre el diafragma y los intercostales internos. Después tenemos las presiones que originan el movimiento de la entrada y salida de aire en los pulmones. La primera presión es la presión pleural, esos cambios durante la respiración. Están relacionadas entre la presión pleural y las modificaciones del volumen pulmonar. Se muestra en la imagen en la que la parte inferior representa lo negativo, la negatividad creciente de la presión pleural desde -5 hasta 7,5 centímetros de agua. Esto es durante la inspiración. Y la parte superior un aumento del volumen pulmonar, tenemos acá, de 0,5 litros después durante la expiración. Se produce esencialmente una inversión de estos fenómenos, una inversión, se invierte. La presión alveolar, que es la presión del aire en el interior de los alvéolos pulmonares, está acá, esta es la presión que dice presión alveolar. La segunda curva se denomina presión alveolar, muestra que durante la inspiración, durante la inspiración normal, la presión alveolar disminuye hasta aproximadamente -1 centímetro de agua. Aquí tenemos agua y aquí tenemos en centímetros y acá tenemos en litros. Acá en -1 centímetro de agua. Esta ligera presión negativa es suficiente para arrastrarla hasta 0,5 litros de aire hacia los pulmones en los 2 segundos en 0,5 litros de aire hacia los pulmones en los 2 segundos necesarios para una inspiración tranquila normal. Durante la expiración, la presión alveolar aumenta hasta aproximadamente más de 1 centímetro de agua, lo que fuerza la salida a 0,5 litros de aire inspirados desde los pulmones durante los 2 a 3 segundos de expiración. Y en el último, que es la presión transpulmonar, que se observa que la presión transpulmonar es la diferencia que hay entre las presiones alveolar y pleural. Es una medida de las fuerzas elásticas de los pulmones que tienden a colapsarse en todos los momentos de la respiración, denominado presión de retroceso. Tenemos otro subtema, que es la distensibilidad de los pulmones. Nos dice que un humano adulto normal es un promedio de aproximadamente 200 mililitros de aire por cada centímetro de agua
de presión transpulmonar. Esto es un diagrama que relaciona los cambios de volumen pulmonar con los cambios de la presión pleural, lo que a su vez modifica la presión transpulmonar. En este diagrama en específico de distensibilidad de una persona sana, este diagrama muestra los cambios en el volumen pulmonar durante las alteraciones de la presión transpulmonar, presión alveolar menos presión pleural. Encontramos dos curvaturas. Se denominan respectivamente la curvatura distensibilidad inspiratorio, que es de rosa, que su contorno es rosa, en la curvatura de distensibilidad expiratorio, que su contorno es azul, y todo el diagrama se denomina diagrama de distensibilidad de los pulmones. Las características del diagrama de distensibilidad están determinados por las fuerzas elásticas de los pulmones. 1, que es la fuerza elástica del tejido pulmonar en sí mismo. 2, que es la fuerza elástica producida por la tensión superficial del líquido que tapiza las paredes internas de los alvéolos y otros espacios aéreos pulmonares. Y en este diagrama vemos el significado de la tensión superficial que con esto se compara de una distensibilidad de los pulmones cuando está lleno de una solución salina y cuando está lleno de aire. Las fuerzas elásticas tisulares que tienen producidas el colapso pulmonar lleno de aire representan aproximadamente 1/3 de la elasticidad pulmonar total, mientras que las fuerzas de la tensión superficial del líquido aire el líquido aire de los alvéolos representa aproximadamente 2/3. Después tenemos el surfactante, tensión superficial y colapso de los alvéolos. En el primer punto tenemos el principio de la tensión superficial. Nos dice que el agua forma una superficie con el aire. Las moléculas de agua de la superficie del agua haya una atracción especialmente entre sí. Y el surfactante y su efecto sobre la tensión superficial. El surfactante es un agente activo de superficie en agua, lo que significa que reduce mucho la tensión superficial del agua. Es secretado por células epiteliales y especializadas, secretoras de surfactante, denominados células epiteliales alveolares tipo 2, constituyen aproximadamente el 10% del área superficial de los alvéolos. El surfactante es una mezcla compleja de varios fosfolípidos y proteínas iones, y los componentes más importantes son el fosfolípido dilpalmitoilfosfatidilcolina, las apoproteínas del surfactante e iones de calcio. Después tenemos efecto de la caja torácica sobre la expansibilidad del pulmón, que la caja torácica tiene sus propias características elásticas y viscosas. Eso ya lo vimos hace rato, que a través de los músculos hay una expansión. Después tenemos lo que es la distensibilidad del tórax y de los pulmones en conjunto. Esto se va a medir cuando se expandan los pulmones de una persona relajada o paralizada totalmente. Se introduce aire en los pulmones poco a poco mientras se registra las presiones y volúmenes pulmonares. Bueno, y esto es todo por mi parte. Espero que sea de su ayuda. La información fue sacada del libro Guyton y Hall, Tratado de Fisiología Médica, capítulo 38. Espero que la información que obtuve del libro sea útil para su estudio, y pues si tienen dudas o comentarios, preguntarlas a su maestro. Y pues eso es todo. Muchas gracias y
Buenas noches, bueno, buenas noches por mí porque ya es noche y gracias por su atención.